Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Un placer recibirlos en el marco de este tercer encuentro del ciclo Homenaje a Adrien Bolin, organizado conjuntamente por la Embajada de Francia en Argentina, l'Institut Français y la Alianza Francesa de Buenos Aires. Para dar comienzo al mismo, tendremos el honor de escuchar las palabras de apertura por parte de la señora Céline Justy, primera consejera de la Embajada de Francia en Argentina. Estimada Céline, bienvenida. Hola, muchísimas gracias María Concepción por sus palabras y buenas tardes a todos. Estoy muy feliz realmente de participar de este ciclo de conferencias organizado por las Alianzas Francesas de Argentina. Un ciclo, como lo acabas de decir, que se inscribe en el homenaje que la Embajada de Francia organizó este año en memoria de Adrienne Bolin, una aviadora francesa que hace 100 años fue la primera mujer en cruzar los Andes en un avión Caudron G3. Voy a hacerles una confidencia. Yo no conocía a Adrienne Bolin cuando empezamos a preparar este homenaje. Y para ser sincera, descubrí una mujer increíble, valiosa, con mucho compromiso, una aviadora, lo que ya significa mucho en esta época, pero también una militante de los derechos de las mujeres, una figura poco conocida por el público, pero que merecía un lugar al lado de Saint-Exupéry, Mermoz y otros aviadores varones que dieron sus nombres a las principales montañas argentinas. Una de las prioridades de la política francesa, la gran causa del quinquenio anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron, es la igualdad de género. Igualdad de género que también ocupa un lugar muy importante en la política argentina en estos últimos años. En este marco, por ejemplo, Francia y Argentina participaron del Foro Generación Igualdad, que fue organizado en junio del 2021 en París. Y a mí me parece que celebrar el centenario de la hazaña de Adrienne Bolin también es una manera de defender esa igualdad de género, homenajeando a una mujer que nos mostró el camino 100 años atrás. Las celebraciones organizadas por la Embajada de Francia constaron de varias actividades. Una exposición de fotos muy emocionantes de Adrienne, que todavía se puede visitar en las rejas de la Embajada. También hubo una exposición en la Embajada de una maqueta del avión en el que voló Adrienne, prestado por el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón, y la creación del artista franco-argentino Pablo Reynoso de un modelo de una futura obra que se llama L'Envol, el despegue, simbolizando las vueltas de la vida de Adrienne. También acompañamos las celebraciones que prepararon la Asociación de Mujeres Pilotos Argentina en el mismo Museo de Morón, la Asociación de Mujeres Pilotos Francesas, que organizó 2 días de conmemoraciones en Francia. Air France también dedicó un vuelo a Buenos Aires y otro a Santiago de Chile con una tripulación femenina para homenajear a Adrienne. Y también apoyamos este fantástico ciclo de conferencias organizado por la Red de las Alianzas Francesas, y aprovecho esa ocasión para agradecerles por el trabajo que fue realizado. El primer encuentro del ciclo, en el primer encuentro del ciclo, las mujeres pilotos tomaron la palabra y compartieron con nosotros sus sueños. Durante la segunda conferencia tuvimos la suerte de escuchar a mujeres que ocupan cargos importantes en la aviación y que nos compartieron su experiencia. Creo que se puede ver de nuevo esas conferencias en YouTube de la Alianza. Y en este tercer capítulo, que tengo el honor de abrir, vamos a abarcar el recorrido latinoamericano de Adrienne
interesándonos en la influencia que tuvo, no solo en Argentina, sino también en Chile, y aprovechando la oportunidad para rendirle homenaje a las aviadoras que escribieron la historia de ambos lados de la cordillera. Para esto tenemos hoy el gran placer de contar con panelistas de muy alto nivel, Gustavo Marrón y Norberto Traub, a quienes agradezco la presencia y la disponibilidad para darnos alas contándonos las historias de Adrienne y de esas aviadoras argentinas y chilenas que siguieron sus pasos. Mi agradecimiento también a la doctora María José Yúbaro de la Universidad de Mendoza, quien coordina el encuentro. Cuando empezamos a investigar sobre Adrienne, rápidamente nos encontramos con personas que no solo conocían a la aviadora, sino que ya venían haciendo un trabajo de recopilación y de memoria fantástico. Me pone muy contenta ver a personas entusiastas que siguen escribiendo sobre ella, armando encuentros y homenajes. Estas iniciativas personales permiten resguardar la historia de la aviación, así como la de las figuras e hitos que forman parte de una historia común entre Argentina, Chile y Francia. Desde la embajada y en el marco de nuestra cooperación, ya lo dije, es un honor acompañarlos hoy. Observando el cielo de la cordillera de los Andes, podríamos ver las estelas blancas que dejan los aviones a reacción, que vuelan a gran altura y velocidad. Y cuando pienso en Adrienne, con discreción, que a bordo de su pequeño avión, luchando con el viento y el peligro de la altura, consiguió dejarnos una magnífica historia para contar. Así que a los que se apasionan por la aviación, a las y los amantes de la historia, a las curiosas y curiosos, les deseo un muy agradable encuentro. Muchas gracias, Celine, por sus cálidas palabras, bueno, que refleja el espíritu de este homenaje que venimos llevando a cabo. Y ahora sí, para dar comienzo al encuentro propiamente dicho, en este marco de este tercer encuentro que tiene un encuadramiento latinoamericano, voy a ceder la palabra al doctor Gustavo Marrón. Quiero hacer una salvedad, nos iba a acompañar en este encuentro la doctora Leda Dávila, antropóloga, pero bueno, por una cuestión de salud personal no puede estar presente. Así que los panelistas serán Gustavo Marrón y Norberto Traub, bajo la coordinación de María José Yúbaro. Ahora sí, un honor recibir al doctor Gustavo Marrón. Acerca de él podemos decir que es abogado, asesor de diversas organizaciones y empresas aeronáuticas, es profesor también de Derecho Aeronáutico en 5 universidades argentinas. Como historiador ha publicado 3 libros y más de 200 investigaciones en revistas especializadas. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Y podríamos comenzar, si te parece, este diálogo preguntándote cómo era Adrienne Bolin. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, María Concepción. Celine, realmente aprecio la calidez de la introducción. Bueno, a mí me pasó lo mismo que escuchaba recién. Durante muchos años, Adrienne Bolin fue una persona desconocida y uno no puede menos que enamorarse cuando la conoce. De modo que empiezo respondiendo tu pregunta, esta pregunta introductoria, ¿cómo era ella? Bueno, era irreverente. Estaba fuera de los moldes de su época. Y coincido en que fue una gran militante del feminismo y de la igualdad de género, pero sin saberlo. Esto es muy interesante. No desarrolló su acción y fue escribiendo su biografía ceñida a la constelación de ideas o conceptos de generaciones anteriores que hubieran estado militando por la igualdad de género o la liberación femenina y demás. No, ella lo hizo per se
movida por su personalidad. Eso quizás es la primera característica de esta muchacha irreverente que se fue de su casa a corta edad, que empezó a correr los caminos de la vida en una Francia de 1910, 1915, años previos a la Primera Guerra Mundial, años marcados por unos estereotipos muy definidos de todo, en todo sentido, de la misma manera que hubo una moral victoriana, ¿no? Que uno la lee en las novelas, también hubo una moral parisina, me refiero a estamentos muy rígidos que eran muy difíciles de romper, modos de ser, como los tenemos actualmente en nuestra cultura. Yo he preparado apenas unas pocas placas para compartirles con ustedes algunas imágenes que me van a permitir dar carnadura a estas palabras. Si me permiten y me habilitan, por favor, el compartir pantalla, la función de compartir pantalla, quisiera hacerlo y avísenme si lo pueden ver, porque me va a ayudar a mostrar de qué estoy hablando cuando hablo del carácter disruptivo de esta muchacha. Bueno, además está decir que me siento muy honrado y muy agradecido de poder estar aquí y que siento un gran agradecimiento, gran gratitud hacia la Alianza Francesa, la Embajada de Francia. Eso lo digo sinceramente del corazón. Y entrando en tema, fíjense, deténganse apenas un segundo en la imagen de esta muchacha y sobre todo en la que sigue. ¿Sí? Estas son imágenes muy conocidas, ¿no? Están en las rejas de la Embajada de Francia. Ahí vemos a Adrienne Boland en Mendoza. Horas antes de partir o minutos antes de partir en su vuelo épico hacia Santiago de Chile, allí en abril de 1921, hace poco más de 100 años. Hemos visto tanto estas fotos y han sido objeto de tanta publicidad en este año de vocaciones que se nos han pasado por alto algunas categorías que las damos por hechas. Por ejemplo, y es donde me quiero detener, como hilo conductor para lo que quiero expresar, Adrienne Boland usa pantalones. En realidad un mameluco de vuelo, pero también usaba pantalones de vestir. Y Adrienne Boland tiene el pelo al viento. No está peinada y no tiene la cabeza cubierta. Y obvio es decir que se encuentra para montar y que montaba un avión. Un avión es una máquina que vuela, una máquina que a los aeronáuticos nos gusta mucho, pero es una máquina. Presten atención a las imágenes que siguen. Ahí la vemos en ropa de casa, digamos en su cotidianeidad, con pantalones. Y la vemos en su cotidianeidad con el pelo al viento, con el pelo, insisto, sin peinar y con la cabeza sin cubrir. Estas son fotos previas a su salida de Mendoza y fotos posteriores a su aterrizaje en Lo Espejo, en Santiago de Chile. ¿Por qué me detengo en estas cosas? Porque el uso de pantalones era impensable para una mujer en la década de 1910 y principios de la década de 1920. Había un mandato cultural al respecto. Era impensable porque se lo consideraba contrario al género. Dicho en términos de esa época, degenerada. Fíjense la carga valorativa que tiene esa palabra incluso en nuestros tiempos. Pero resulta que uno no puede volar en un avión con falda o con vestido largo. Es imposible. De la misma manera que uno diría, bueno, hay deportes que no se pueden hacer con falda. Era necesario el uso del pantalón para la actividad aérea y luego de acostumbrarse porque era práctico, lo incorporó a su moda, a su vestuario natural. ¿Cuál era la realidad? Bueno, ahí tenemos el tema del pantalón. El pelo al viento
el pelo despeinado, era un símbolo o era muy mal visto porque remitía a una mujer que no se cuidaba a sí misma o a un hombre que no se cuidaba a sí mismo. Un hombre despeinado, que no estuviera con su raya al pelo y demás, hablaba muy mal de él. Y esta mujer además operaba una máquina, siendo que era una excentricidad total que una mujer siquiera pudiera manejar un vehículo terrestre, un auto, un automóvil. La conducción de vehículos era considerada peligrosa, como que una mujer no estaba capacitada. Todas estas cosas eran falacias, por supuesto, no era verdad. Y eran símbolos que empezaban a disputar la preeminencia del hombre en determinados sectores. Esto es así. En el sector de la aeronáutica, porque se venía de la Primera Guerra Mundial y todos los pilotos habían sido militares, por tanto eran hombres. La utilización de una máquina porque desbancaba la posibilidad de mantener a la mujer quieta si se podía mover por cualquier lado en sus propios vehículos. Y esa independencia no era bien vista en el estamento moral europeo de principios del siglo XX. Fíjense el contraste en esta foto ampliada antes de salir. Esto era lo que se esperaba de un varón. Era impensable que una mujer se vistiera como un varón. Y era impensable que una mujer en sociedad, es decir, en relación con otras personas y particularmente varones, no tuviera la cabeza cubierta. Hoy nos parece atroz esto, ¿no? Lo vemos al mundo musulmán con las burkas y la cara cubierta, pero no estábamos culturalmente muy lejos hace 100 años. ¿Sí? La mujer en presencia no podía dirigirle la palabra a una mujer a un varón a solas, no le podía preguntar la hora en la calle, eso estaba mal visto. Estas eran, para ver el contraste, esta era la mujer de 1920, 1921, el tiempo en el cual están ocurriendo los acontecimientos. Incluso las feministas más ardientes y movilizadas, como puede verse en la foto de la imagen de arriba a la izquierda, tenían un modo definido de vestir, que incluía vestido largo con que no se viera mucho más arriba del tobillo. En alta sociedad, el corte de pelo y también en las clases trabajadoras, el corte de pelo debía ser característico, debía ser un corte recatado y si tenías dinero para pagarlo, tenías que tener la cabeza cubierta. Bueno, esta muchacha contrasta evidentemente contra todo esto. Son fotos contemporáneas y que pueden ser tomadas en Buenos Aires, en París, en Río de Janeiro, en Montevideo. Era el clima de época. No es que solo estuviera pasando en una sociedad, estaba pasando en todas. Y en contraste, estas son gráficas caricaturizadas de la época, que precisamente, fíjense lo que destacan. ¿Cómo la destacan? Con pantalones y con el pelo como se le da la gana. Esto era una rebelión caminando. Y sin embargo, en esa rebelión caminando, ella no lo estaba haciendo ceñida a un catálogo de acciones militantes a favor del feminismo. Simplemente era feminista. Y ni siquiera eso. Postulaba una igualdad de trato, de género. Para ella era totalmente indiferente. Doy algunos ejemplos. Tan pronto dejó su familia, siendo muy jovencita, se independizó. Otra cosa que era muy impensable en la sociedad europea y americana de aquella época. Una mujer se independizaba cuando el padre la entregaba en matrimonio al pretendiente que le iba a pedir la mano. Una chica no salía sola de la casa. Eso era mal visto. Hablaba de mujeres de hábitos o conductas peligrosas. Bueno, no solo que se independizó, sino que se hizo independiente económicamente. ¿Con qué? Jugando a las cartas, en actividades de casino, apostando. Y un poco ese ejercicio de apostar, de jugarse al todo o nada, a las cartas, a los dados, la fue preparando a temprana edad para jugarse al todo o nada en determinadas decisiones de su vida. Dejó varios legados por eso, tras su paso por aquí, por Argentina. Muchos legados que fueron ejemplos, y que no solo fueron ejemplos aquí, sino en toda Europa, y no solo de ella, sino de todas sus congéneres. Por ejemplo,
En 1922, apenas 6 meses después de su cruce de la cordillera, dos aviadores, Jorge Ceariot y Elena Valentier, se casan en Tucumán, una provincia al norte de la Argentina, donde ya existía un aeroclub, y deciden celebrar su casamiento a bordo de un Codrón G3. Y ella, la novia, que está celebrando las nupcias allí, fíjense que está vestida en la imagen de arriba a la izquierda con traje de piloto. Esto está pasando en Argentina 6 meses después del vuelo de Adrián Bolán. Nadie puede negar la influencia que esta muchacha generó en toda una generación de chicas argentinas que la empezaron a emular. Sin ir más lejos, esta mujer contemporánea que se está casando. La independencia y su atuendo fue emulado en la moda parisina y en la moda europea con aquellos sombreros en los cuales la mujer seguía con la cabeza tapada, pero seguía con la cabeza tapada con sombreros que parecían trajes, sombreros de aviador, con las antiparras. Entonces había ahí un quiebre, una disrupción, una toma de ejemplo. Un dato importante, que me parece también importante destacar, todos aquellos mitos, todas aquellas promesas de cataclismo, de que si una mujer se independizaba iba a ser infeliz, no iba a poder hacer realidad el sueño de encontrar su amor ni organizar su vida, se desmoronaron en sí mismo en la biografía de Adrián Bolán. En 1930, y después de varias relaciones y de una vida independiente muy interesante, se casa con Ernest Vinchon, que va a ser el amor de su vida, con quien va a tener un matrimonio extremadamente feliz, dicho por ella misma, durante 40 años. Es decir, que en su propia vida, en su propio ejercicio libre y feliz de su forma de ser, derrumbó el mito más importante que tenía la sociedad en su momento, la sociedad, digamos, machista, en el sentido de que, si sos así, degenerada, nunca vas a encontrar una persona con quien hacer una familia o tener hijos. Bueno, ella no tuvo hijos, pero ese era el dato. Tienes que ser así porque esto te garantiza el éxito. Y ella vino a romper ese formato. No solo eso, su acción produjo sombras en el sentido de legado, de trascendencia. Fíjense, en noviembre de 1935, visita Buenos Aires, desde un largo vuelo de Londres a Buenos Aires, Jean Batten, una aviadora neozelandesa, emulando los vuelos de largo alcance y tratando de ponerse a nivel de las hazañas que quedaban por realizar. Porque ya Bolán había cruzado los Andes, entonces había que hacer algo que fuera más osado por parte de una mujer. Y ya Batten cruza el Atlántico en avión. Le sigue detrás otra francesa, en 1936, Marisé Bastille, también financiada por la fábrica de aviones Codrón, que fue la misma fábrica de aviones que financió el vuelo de Adrián Bolán. Con otro avión, otra tecnología, en este caso un Codrón Simoun, pero el mismo formato, la misma idea de mostrar la liberación progresiva de la mujer. Esta muchacha, Marisé Bastille, volando desde París-Orly hasta Buenos Aires. Incluso hoy, hacer ese vuelo en solitario, para estándares de hoy, es una hazaña total, con la tecnología existente hoy, como es una hazaña total hoy cruzar la cordillera con un avión de apenas 80 caballos de fuerza. Hoy hasta el piloto más pintado, hombre o mujer, se le mueve la mandíbula ante esa posibilidad. ¿Qué legados dejó en nuestra tierra? Bueno, son innumerables las chicas, las jóvenes, que tomaron ejemplo de ella, de su independencia. Innumerables. Yo voy a citar a Elena Mansilla, porque en su biografía surge la referencia a Adrián Bolán. Elena Mansilla se hace piloto en 1932, falleció de tuberculosis en 1939, pero en ese corto periodo de actividad aérea, no solo que es una aviadora de plusmarca porque logra ganar un trofeo de velocidad aquí en Argentina, sino que funda 2 instituciones aeronáuticas. En 1936
el Aeroclub San Rafael, y en 1939 el Aeroclub General Alvear, aquí en Mendoza. Y fíjense qué interesante, ya para ese momento, no solo que hay mujeres en el grupo de socios de la institución, sino que son mujeres que ya se animan a usar bermudas, o sea, protopantalones, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ojo, apenas han pasado 9 o 10 años desde el periodo en que voló Adrián Bolán, donde esto es impensable, hasta esta época en la que hay actividad por igual de varones y mujeres en los primeros aeroclubes argentinos. Y esto iba a continuar. Esto iba a continuar. Hay un excelente libro de Gabriel Pavlovsky que habla de todas las mujeres en la aviación argentina. Yo simplemente aquí cito en una placa a tres, Carola Lorenzini, Rosita Sakowski, que fue la primera mecánica de aviones en Argentina, y Rosalba Marata, que fue la primera aviadora en San Juan, una zona muy próxima a Mendoza, donde se hizo ese vuelo. Fíjense con qué naturalidad, ya para 1937, fíjense la imagen de Rosita Sakowski con una muchacha, no solo que están las mujeres contemporáneas, sino que aparecieron las jovencitas que le siguen, las hijas, las chicas allegadas, y ya el pantalón está incorporado a la vestimenta y no se ve como un escándalo. Fíjense que es cultural en apenas 10 años, propiciados por este tipo de mujeres que se animaron, ¿no? En lo sucesivo, esta pequeña reseña termina para mí en la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y se cierra este periodo de entreguerras en las cuales emerge o tiene lugar la figura de Adrián Bolán, son innumerables las mujeres latinoamericanas que se ofrecen como voluntarias para pelear en la guerra. Entre ellas, mujeres que se ofrecen como voluntarias que ya sabían volar y que se ofrecen como voluntarias para ir a pelear. Las asignaron al cuerpo femenino de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas británicas para trasladar aviones de fábrica al frente. Tenemos una argentina, tenemos también una chilena, Margot Duhalde, la chilena, Maureen Dunlop, la argentina. Y estas son ejemplos latinoamericanos de una tendencia que tenía lugar a nivel mundial. Es decir, estas muchachas, las argentinas, las brasileras, las chilenas, se dedicaron a integrar los cuerpos femeninos de vuelo de las Fuerzas Armadas aliadas. Y en paralelo a estas muchachas que estaban volando, en un pie de igualdad total con los pilotos, varones, estaban el ejército de mujeres que estaba trabajando en la industria aeronáutica en las fábricas. Todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial aliados fueron construidos por mujeres. Cuando terminó el conflicto, la igualdad de género era plena y la pavimentó la aeronáutica. Y esa igualdad de género aeronáutica la pavimentaron precursoras de la igualdad de género como Adrián Bolán. Esto no es poco decir. Esto no es poco decir porque la aeronáutica, la aviación a nivel mundial, en Chile, en Argentina también, asimiló a la mujer, le permitió, no hubo una repelencia, un rechazo. Llegamos pues a nuestros días, en un gran salto, ¿no?, de 70 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 a hoy. Y estas son algunas pocas imágenes gráficas de la realidad argentina. Un país, como muchos otros de América Latina, incluyendo Chile, que ha sido totalmente permeable al ingreso y al desarrollo de la mujer en la aviación. Yo llevo varios años en este ambiente y puedo decir con mucho orgullo que jamás he visto una actitud discriminativa o refractaria a que las mujeres no ingresen a los clubes, a los aeroclubes, a las escuelas de vuelo, que hagan carrera, que se desarrollen en plenitud y en felicidad según lo indique su vocación. Y esto es muy importante, y esto no fue casual. Esto es la consecuencia de un camino que empezó a ser pavimentado en 1921 con esta muchacha. No era así antes, aunque antes de 1921 había muchas mujeres argentinas volando, y eso hay que decirlo también. En ese sentido, Adrián Bolán no fue una
una pionera, la primera, la única, desde la cual se inició la historia. No, había muchas mujeres volando desde 1914, pero estaba el mandato social, ¿no? ¿Qué vino a hacer esta francesa? Vino a romper ese mandato social. Vino a romper ese mandato social. De modo que en estas breves placas de apenas unos minutos he querido dar de alguna manera respuesta a esta pregunta que me hace María Concepción. Bueno, ¿cómo era Adrienne Bolland? ¿Qué clase de gente era? ¿Qué persona era? Bueno, una maravillosa irreverente que fue feliz y que abrió caminos sin saberlo. Ella no se propuso abrir caminos, simplemente los abrió. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Como siempre, buenas tardes a todos. No voy a repetir lo que ya, las bienvenidas que dieron Celine y María Concepción. Sí, agradecerle al doctor Gustavo Marón. En lo personal, le tengo que agradecer que él fue el que me motivó a leer todo lo que hemos tenido que leer en estos tiempos sobre la aviación, las mujeres en la aviación. Bueno, por supuesto, Adrienne Bolland, la verdad que buenísima la visión de mostrar a la mujer femenina en la época de la que estamos hablando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no veo en el chat que haya preguntas. Tal vez, María José, las podríamos dejar para el final, ¿no? Para un diálogo entre Norberto y Gustavo, y después, bueno, abrir un poco al público las preguntas. Bueno, muy bien. De todas maneras, todos saben que pueden ir incorporando sus comentarios en el chat. Y a Gustavo le agradezco también el currículum reducido que mandó, porque cuando uno busca tanto el de Gustavo como el de Norberto, no lo podríamos haber reducido como lo redujeron ellos. Me toca presentar también a Norberto Traub-Gainsbourg, espero que lo haya pronunciado bien. Él es presidente del Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile, es autor de varios libros y publicaciones sobre historia aeronáutica, es miembro correspondiente en varias organizaciones de investigación, tanto histórica aeronáutica de Iberoamérica como de otros países, es director de 2 revistas, presidente de la Corporación del Patrimonio Histórico Aeronáutico y Espacial de Chile, galardonado y distinguido por varias instituciones y naciones, entre ellas Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y si ustedes lo buscan en Google, es mucho más largo el currículum de Norberto, así como es mucho más largo el de Gustavo. Quizás, como para empezar, me gustaría preguntarle a Norberto cómo se visualiza o cómo se representa en Chile la figura o el legado de Adrienne Bolland y el papel de la mujer en la aviación. Gustavo, Norberto, perdón, tenés muteado el micrófono. Ahí está. Mil gracias, María José. No, por favor. Oye, no sé si se escuche bien. Sí, se escucha bien, Norberto, ahí sí. Mira, el papel de la mujer, yo creo que podemos tener una idea más o menos clara. Yo hice una síntesis, les preparé un PowerPoint con una síntesis de la mujer en nuestra aviación, y que me gustaría repasar, y ahí podemos intercalar la figura de Adrienne Bolland cuando aparece acá en Chile, y después de eso poder discutir un poco qué es lo de la mujer, cuál es la verdadera presencia que tiene hoy en día y la necesidad que existe también de ella. No sé si voy a subir la presentación. Déjeme ver. Compartir. Acá la tengo. ¿Se ve bien? Sí, Norberto, estás empezando a compartir. Todavía no la vemos, pero ya está la función. ¿Tú me avisas? Yo te aviso en cuanto aparezca en la pantalla. Viendo,
o María Concepción, vemos la que subiste tú, el PDF, que yo creo que debe ser más liviano. A ver, le paso, a ver, un segundito, Norberto, la ubico y le paso al técnico. Ahí se la pasé a Emiliano, nuestro técnico, que él es administrador de este encuentro, para que la pueda poner en pantalla. Estoy viendo que el ancho de banda parece que es medio bajo. ¿Sí? Se te escucha perfecto, Norberto, lo que todavía Ya. no podemos No. compartir. Ahora está empezando a compartir la pantalla. Perfecto. Ahí Ahí parece está. que, ya, Ahí. buenísimo. Mil gracias. Hay una síntesis de la presentación, como les dije. En esta primera imagen hay un tema no menor. Este es el primer trofeo otorgado a unas aviadoras chilenas que también cruzaron la cordillera de los Andes, y creo que por eso lo pusimos acá, en la década del 40, 50. Vamos a ver, no sé cómo ir acá, sí. Los primeros años, yo siempre hablo que tenemos una imagen de una mujer en vuelo que se refiere a Nuestra Señora de Loreto. Es el desplazamiento de la casa donde nació Jesús, donde vivía María, y en 1294 se ve afectada y es trasladada a través del aire, y esta sería la primera aviadora, como digo. Es el artículo de la iniciativa para que sea discutido las próximas semanas. Después de eso, los primeros años en Europa, vemos que la primera institución femenina, Stella, se forma en Francia, y estamos hablando ya de 1909. O sea, 3 años después de que volara en un avión Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, llamado en muchas partes como el padre de la aviación, es el primer hombre que despega por mérito propio y aterriza en un avión inventado por él. Estas personajes, hay el primer brevet de piloto de una mujer, conocida como Madame de la Roche, va a ser el brevet número 36 de la historia de Francia, o del Aeroclub de Francia. Vamos a ver si la otra. Los primeros años acá en Chile no tenemos aviadoras. En 1910 hay una mujer que se fotografió y que subió a un globo aerostático acá en Chile, una persona de alta alcurnia, podríamos decir, y también en 1910 vamos a encontrar el primer vuelo que se efectúa en nuestro país, el 21 de agosto de 1910. Esa es la otra. No sé cómo ir avanzando con las imágenes. Ya está. El primer vuelo de un avión efectuado por 2 ciudadanos, o por un ciudadano francés con ayuda de su hermano. César Copeta, junto con su hermano Félix, realizan esta hazaña
de volar el primer vuelo solo y ese mismo día el primer vuelo con un pasajero. Así que ahí comienza también la historia de nuestra aviación comercial y de nuestra aviación civil. La otra, las primeras mujeres también que encontramos en Francia, una señora de un agregado aeronáutico que también vuela en un dirigible. La otra es, no sé, los primeros vuelos en avión que se registran en mujeres acá. Hay una joven viñamarina que se llama Frances Joste, que volará con un francés también, que viene a efectuar varias demostraciones. Luego, la segunda mujer, Rosina Sampson. Estas dos mujeres volaron en Viña del Mar. En la otra lámina que viene ahora va a aparecer la primera que vuela en Santiago, Rosario Herrera Lira. Esta es la introducción a las mujeres que van a volar, que van a ser de alguna manera las pioneras, como digo yo, sobre los cielos nacionales. Después de eso encontramos Robles, otros registros en Concepción y en Talcahuano en el año 12. La otra es la primera mujer que vuela en un avión militar en 1913. Aquí también encontramos un tema que vamos adjetivizando: la primera mujer de provincia. Esas cosas nosotros las vamos incluyendo en esta historia de la aviación femenina, al menos en nuestro país. Vamos a la otra. Aquí hay otros registros, 1914. Seguimos. Otros registros más, 1914 también, 1915. En 1915 se va a través del diario, el 9 de enero de 1915 se va a dar una dirección, se va a abrir un libro para que todas las personas que se interesen en volar se anoten. Y esas son las personas, ahí figuran los nombres de Estela Reyes, de Delfina Castro y otras como Ana Costa y María Acevedo. Vamos a la otra. Esta es una actriz cómica, María Ruitort, que también hizo, en esos días hizo espectáculo volando en un avión, pero efectivamente aparecía en la prensa que ella volaba, pero iba acompañada de un piloto. Vamos a la próxima. Seguimos acompañando a los pilotos nacionales, octubre de 1915. Gracias a Dios hemos podido encontrar cada uno de estos registros que forman el historial de la aviación femenina. En 1915 también un sargento militar ahí acompaña a una joven desconocida. La otra, en la zona norte se efectúan más vuelos. Vamos a la otra. Acá me quiero parar un poco encontramos un registro muy interesante de una carta escrita por una mujer de escasos recursos en 1916, en donde podemos leer, esta es una carta dirigida al jefe de la Escuela de Aviación de la Aeronáutica Militar en ese entonces, donde dice: muy señor mío, presente, deseando pertenecer a la Escuela de Aviación que usted tan dignamente dirige, me permito rogarle tenga bien aceptarme como alumna, no teniendo que fianza presentar ni medios de que disponer, por ser hija de una madre pobre y con numerosa familia que escasamente vivimos debido a tener un padre que no alcanza a satisfacer las necesidades del hogar. Y ya deseando ser útil a mi patria y a mi madre, no me amedrenté ante los peligros que afrontaré con toda valentía hasta ver coronados mis anhelos. Siempre que su generosidad me ayude, podré esperar un porvenir risueño, ya que no cuento más que con mi humilde persona, y aunque pobre, soy honrada y de mi casa. Cuento con 15 años.
esta jovencita, Julia R. Cavieres, aparentemente nunca tuvo respuesta, pero acá está la iniciativa de haber ella tomado la iniciativa de solicitar, le otorgaran una beca para ingresar como aviadora. Vamos a la otra. Seguimos. Había una traducción. El septiembre de 1916 seguimos en provincias con otras mujeres que van a seguir volando. Ahí seguimos. Seguimos también. Acá hay otro intento en el año 19 de otorgar unas becas para que mujeres pudieran volar. Eso habla de cómo se estaba introduciendo la mujer en nuestra aviación. Seguimos. Acá la misma mujer que antes voló tempranamente en un avión militar, acá va a participar de las acrobacias que le va a facilitar un piloto instructor británico que vino a Chile, que se llama Frank P. Scott, y lo que la prensa la titula como la primera lupista. Seguimos. Otros vuelos de muy jovencitas que están acompañando también en Osorno, al sur del país. Seguimos. Acá seguimos dando la información de Victoria Valderrama Cuevas, que tenía la intención de ingresar a través de una beca a estudiar el arte de volar. Seguimos. Seguimos con la misma información y llegamos a 1921. 1921, Adrienne Bolon es una aviadora francesa que cruza la cordillera, que vence un obstáculo que si bien había sido ya exitosamente cruzada, era algo que permanecía como un desafío para muchos aviadores, tanto de Chile como de Argentina. Así es que vamos a ver a continuación, bueno, ya nos referimos antes, escuchamos qué era este avión. Este avión eran un par de palos, poco de tela y algo de metal madera. Así es que acá está el cuadro de los intentos y de los vuelos y los cruces a la cordillera que se habían hecho hasta esa fecha. Adrienne Bolon viene a ser el cruce número 10 de la cordillera. El primero efectuado por una mujer. Acá están los primeros intentos desde 1913-14. En el 16 se cruza en un globo aerostático y ya tenemos un triunfo. Luego, en abril del 18, un teniente argentino cruzará la cordillera en una parte más baja de la cordillera. El primer triunfo se logra el 12 de diciembre de 1918, donde se cruza por sobre las más altas cumbres. Eso ese mérito lo tiene el teniente Dagoberto Godoy Fuentealba. Pocos meses después, en abril del año 19, el 5 de abril, una fecha emblemática para nuestro país y para la Argentina también, Armando Cortines logra la primera parte de lo que sería el doble cruce. Luego está Matienzo en un intento, después otro cruce que es efectivamente el primer argentino que lo cruza por la parte más alta, perdón, esto es un italiano, y después vienen los otros cruces, de Parodi, de Sani y de Almonacid. Acá están algunas de las fotografías. Esta aviadora había hecho algunos intentos, por condiciones climáticas, tuvo que devolver, y cuando lo logra, la salen a recibir aviones de la aviación militar chilena y todos los que estaban en el bosque esperándola. Ahora, el embajador francés acá es medio anecdótico. El embajador francés
pensando que era imposible que esta mujer cruzara, no estuvo presente en su recepción porque pensaba que era algo así como el Día de los Inocentes y que era una cosa que no se iba a cumplir. Pero no fue así. Acá fue recibida con vítores, fue llevada en andas, como vemos en la fotografía, y vemos la próxima. En los días que ella estuvo acá en Chile, el avión fue exhibido. Aquí se muestra con una bandera chilena y una bandera argentina, dando a entender que, y además estuvo expuesta el día que recibió, que ella fue recibida acá, fue señalizado el campo de aterrizaje con banderas cruzadas, tanto de Chile como de Argentina, como de Francia. Ese es un detalle que marca también una diferencia. Esta Beatriz será condecorada con la máxima distinción que entrega el gobierno chileno, que era la Orden al Mérito, en una de estas ceremonias y agasajos que se le hicieron presentes. Vamos a la otra. Una vez que Adrián Bolán se fue de Chile, las tentativas de tener nuestras mujeres volando se hizo a través de la entonces aviación militar, y se ofreció un curso de pilotos en 1924 que finalmente no fue llevado a cabo por falta de interés. Seguimos. Todo esto ocurría hasta que en 1928 llegó la creación del Club Aéreo de Chile, donde el entonces teniente coronel Arturo Merino Benítez, como director de esta nueva asociación, expuso al directorio la posibilidad de que el club integrara mujeres, y para eso hubo un concurso y 2 mujeres fueron aceptadas para efectuar este primer curso oficial de pilotos mujeres. Ellas fueron Graciela Cooper y Clemencia Echeverría. Acá vemos un recorte del diario La Mujer Chilena de la Aviación, las 2 primeras señoritas que próximamente obtendrán su brevet de aviadoras. Debo recalcar que solamente una recibió el brevet, pues Elena Echeverría Palma abandonó el curso luego de haber volado, pero no haber efectuado su examen, y nunca más se acercó a un avión. Hemos encontrado algunas crónicas en algunas revistas de aviación, pero que no hablan específicamente de lo que es el vuelo propiamente tal, sino que de las bondades de la nueva aviación comercial. Vamos a la otra. Acá está la fotografía en la fecha que Graciela Cooper, el 26 de julio de 1930, va a recibir una salva de aplausos luego de que rindiera su examen. Y va a recibir su ansiado diploma o brevet de piloto de turismo. Esta fecha, el 26 de julio de 1930, marcará una fecha que hoy nosotros celebramos oficialmente en nuestro país como el Día de la Mujer Piloto. Después de muchos intentos, se oficializó esta fecha, y eso marca un antes y un después en muchas de las cosas que vamos a seguir viendo. Seguimos con la imagen. Algunas de las mujeres que van a seguir a estas pioneras: Viola Blackburn en septiembre de 1930. Graciela Cooper había recibido su brevet en Santiago. Esta mujer lo va a recibir en Temuco, al sur de nuestra capital. Vamos a la otra. Acá hay otras mujeres también que posteriormente
recibirán este brevet, entre ellas nuestra famosa Margot Duhalde Sotomayor, que lo va a recibir en 1938. Ella va a ser, además, va a combatir en la Segunda Guerra Mundial y se va a distinguir como piloto ella. Vamos a la otra. Dora Köppen, la Monkey, la famosa Monkey, también piloto civil, va a obtener su brevet en febrero de 1940, y en 1943 ella va a ser seleccionada por la entonces Línea Aérea Nacional como agente de bordo, y va a ser la primera azafata que se conozca en esa época. Seguimos con la otra. Ana González González, el 28 de marzo de 1940, recibirá su brevet. Ella era señora de un oficial de la aviación. Seguimos. Acá otra piloto del club universitario que había sido recientemente creado, a 3 días de haber obtenido su brevet de piloto, ella se va a casar y la prensa la va a recordar como la primera piloto universitaria que contrae matrimonio tras recibir su brevet. Vamos a la otra. En provincia también, la primera aviatriz de Antofagasta, en el norte de Chile, Lucía Salas Reyes, 1946. Vamos. Acá, como les decía, a fines de la década del 40, en julio del 48, es la primera travesía de 2 aviadoras chilenas que cruzan los Andes, emulando a Godoy, a Adrián Bolón, y reciben este trofeo que encabezaba la presentación. Vamos. 1948 también vamos a tener la primera instructora de vuelo en Chile, Brenda Duncan McKay de Ward. Es el primer carnet de instructora de piloto para una mujer. Seguimos. Ella es la primera hostess mártir en Chile. Fue en 1948 en un accidente que hubo en Copiapó. Y también entra en los registros estos de la aviación femenina. Otras pioneras, Marta Contreras, enfermera universitaria, va a ser la primera piloto de carabineros de Chile, del club de carabineros. Esto era un club formado por oficiales y después por personal de carabineros, y ella se titula en 1951, agosto de 1951. Esta foto de 1954, nuestras primeras enfermeras aéreas, mujeres que estaban preparadas para ser trasladadas en avión y operar con aviones. Esto es durante la Gran Parada Militar de 1954. Bueno, aquí recordamos algunos de estos nombres que fueron estas pioneras en nuestra aviación nacional y que siguen hasta hoy dándonos grandes gustos y alegrías. Seguimos. Algunas de estas aviatrices que fueron pioneras: Irene Petz, Margot Duhalde y María González. La otra, aquí las podemos visualizar desde el primer brevet: la Graciela Cooper, Dora Köppen, Lucy Almazábar, Dora Domínguez. Ella fue la primera aviadora que cruzó la cordillera junto con Ada Servi, Isabel Eastman. En fin, la primera instructora. Acá tenemos nuestras aviadoras, hasta nuestra primera piloto de comandante de ahí de 787, la Connie Riverelli. En fin, acá el desafío de los próximos años será atraer a las mujeres al sector de la aviación, lo que es mucho más que simplemente hacer lo correcto cuando hablamos de igualdad de sexo o de género. El resultado de la pandemia hoy, el mundo se enfrenta a una falta crítica de pilotos y el sector se enfrentará también a una falta de pilotos, de mecánicos, de técnicos y personal de aeropuertos.
Así que eso hay que contemplarlo. Damos como instituto, damos también las gracias a la Alianza Francesa. Felicitamos a la Alianza, a la agrupación de mujeres pilotos de alas andinas, que estamos siempre tan contentas con ellas, a la Asociación de Mujeres Pilotos de la Aviación Argentina, a la Asociación Francesa de Mujeres Pilotos, y a todas las aviatrices del mundo, por su coraje, perseverancia y el amor que han ofrecido al mundo como ejemplo desde los aires. Así que muchas gracias y feliz aniversario a Adrián Bolán. Gracias. Gracias, Norberto. Re interesante tu exposición y también muy interesante comparando las dos exposiciones, la de Gustavo y la de Norberto, cómo a partir con el legado de Adrián Bolán, pero también con la cantidad de pioneras que tuvimos tanto en Argentina como en Chile. Me impresionó mucho la carta de esa chiquita pidiendo, pidiendo poder ingresar a algún tipo de escuela o de capacitación como piloto, así como me impresionó lo de Gustavo y especialmente en mi corazón Carola Lorenzini acá en la Argentina, ¿no? Sí, mira, María José, yo al respecto quisiera hacer un hincapié en lo que me dices tú de la carta. Si nosotros hacemos una suma y una resta en el fondo de las mujeres, las primeras pioneras en la aviación, nos vamos a encontrar con un tema común, que puede ser el tema monetario. Las mujeres que ingresaron, como Amalia Celia Figueredo o Henriette Fruchard en la Argentina, o Lorenzini, o quien sea en el fondo, si nosotros hiciéramos una revisión de las primeras aviadoras, nos vamos a encontrar que el 99% de ellas tenían el poder adquisitivo para tomar ese curso, y no solamente eso, sino que también para comprar un avión, adquirir un avión. Entonces, estos ejemplos como de esta niña del año 15, al igual que Adrián Bolán, ponen de manifiesto en el fondo que no solamente el dinero hace a esa aviadora, sino que es el deseo, la constancia, la persistencia, el coraje. Y eso es lo que marca esa diferencia. Mi abuela volaba en los años 20 también. Entonces, yo te quiero decir, vivía en otro mundo, pero era un mundo que estas mujeres, como Margot Duhalde, como Adrián Bolán, como esta niña, que en el fondo si hubiera seguido su curso de vuelo, adoptan un tema en el fondo hacia la aviación y cómo enfrentar la vida con ello. En el fondo, ellas hacen de sus alas una profesión. Y eso es lo que marca este legado que lo hace Bolán y lo hacen otras mujeres, pocas mujeres, porque existieron mujeres en la aviación desde tiempos tempranos, pero vamos a ver lo que había en Francia, lo que había en Argentina, eran mujeres de buena situación social. Estas otras mujeres van a encontrar su profesión y van a mantener sus casas con esto. Bien, ahora hay alguna pregunta en el chat. Esta es de la doctora Verónica Fernández, que agradece las excelentes exposiciones. Y una de las preguntas que hace, bueno, son dos. Si era tan básico el avión, ¿con qué instrumentos de navegación se orientó Bolán para la travesía y cuántas horas duró el viaje? Para cualquiera de los expositores. Ustedes pónganse de acuerdo. Bueno, voy rápido porque es una pregunta muy interesante. Con ninguno. El Codrón 3 solamente tenía unos instrumentos muy elementales de motor para medir cosas básicas como presión de aceite y las revoluciones, correcto, las revoluciones por minuto del motor. El vuelo era por navegación visual, es decir, siguiendo hitos geográficos. Esto no es un dato menor,
porque, primero porque no tenía ningún instrumental para vuelo a ciegas, porque en esa época tampoco existían radioayudas a la navegación que le hubieran permitido decir, mira, si sigues este haz invisible eléctrico proveniente de una estación de radio, puedes montarte allí y llegar a destino. Eso no estaba desarrollado tecnológicamente. Pero al decir que era una navegación visual, decimos también que si había malas condiciones meteorológicas, atmosféricas en la ruta, no se veía el suelo, no sabías a dónde ibas. Esto es sumamente importante. Por eso le otorgaron tanto detalle a los pronósticos meteorológicos que estaban viniendo desde Chile, desde Cristo Redentor, desde las cuevas, desde la estación Guido, desde la estación Uspallata, que eran las estaciones del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, del Trasandino. Entonces, a través de pulsos de telégrafo, llegaban los reportes a Tamarindos, a Plumerillo, a Mendoza, decían, bueno, dicen que está bien la cordillera. Claro, pero llegar hasta allá eran 3 horas de vuelo. O sea que nadie sabía cómo se iban a encontrar, cómo se iba a encontrar ella, con qué se iba a encontrar al momento de estar en las altas cumbres. Entonces, no tenía, el avión era muy precario, tan precario, esto también es importante y prometo callarme, que a diferencia de los aviones actuales, en el cual el movimiento de la aeronave en los 3 ejes, el eje longitudinal, el eje de cabeceo, el eje de rolido, se hacen con timones, con alerones y timones, en aquel modelo, el Codrón G3, que era un diseño de 1912, mejorado un poco durante la Primera Guerra Mundial, pero no era otra cosa que, como dice Norberto, palo y trapo, o sea, madera y tela, para que el ala lograra mayor sustentación, se flexionaba toda el ala. Y eso se lograba moviéndola con tensores de alambre, lo cual suponía una fuerza muy grande de la palanca. Y esta muchachita no pesaba más de 50 kilos. Basta ver la foto que nos acaba de compartir Norberto, cuando a su llegada a Santiago de Chile la alzan, porque no tiene más fuerza, la alzan y la llevan y se les duerme en brazos y la desvisten y la dejan dormida en el hotel donde la alojan. La muchacha estaba exhausta, no tenía sistema de oxígeno y tenía que respirar aire a 4.000 metros de altura, haciendo fuerza con los mandos de un avión a 20 grados bajo cero, con la energía de un cuerpito de 50 kilos. Entonces, no solo que el avión no contaba con instrumentos, el avión atentaba contra ella misma. Hoy cualquier camioneta 4x4 tiene 80 caballos de fuerza, de potencia. Yo les digo que con 80, hoy un avión con 300 caballos de potencia, el piloto se la piensa 2 veces cruzar la cordillera solo, con el mejor tiempo, y con 500 caballos de potencia también. Aparte, el cuerpo a la intemperie. El Codrón 3 tenía la característica de que uno iba volando en una barquilla completamente expuesto. Eso significa que la transpiración se te congela. Al congelarse la humedad de la propia ropa, la ropa se te cristaliza y se pone dura, y en la posición en la que te quedaste como si estuvieras congelado. Esas son las condiciones reales en las que ella cruzó, como todos los pioneros, ¿no? Hasta que vinieron los aviones de cabina fuselada, pero iban a pasar 20 años para que llegara ese momento, ¿sí? Esto es lo que convierte en una hazaña que le pudo haber salido terriblemente mal. Cuando Adrián Bolland cruza la cordillera, no tiene más de 45 horas de experiencia de vuelo. Esto, para ponerlo en términos prácticos, significa que con el tiempo de formación actual de un piloto chileno, argentino, latinoamericano, son 40, 42 horas, incluyendo el tiempo de examen, en ese mismo tiempo de experiencia, ella cruzó la cordillera de los Andes. Evidentemente, vivía al día, me refiero, no tenía nada que perder y tenía todo por ganar. Y lo hacía siguiendo un mandato invisible de conducción de ella misma. Estaba haciendo su propio destino, y eso sí lo sabía. Sabía que si ella fracasaba, no iba a contar más con el respaldo de la fábrica, y se iba a quedar varada sola en un continente totalmente ajeno, en el extremo austral del mundo.
pero que si tenía éxito iba a ser proyectada al estrellato y su vida podía cambiar. Era arquitecta de su propio destino. Ojo, que esto que estoy diciendo, que una mujer fuera arquitecta de su propio destino, no era para nada común en 1921. No. No, para nada, para nada. Acá hay más preguntas de la doctora Fernández, que está como loca, y que pregunta, por un lado, si el avión en el que voló Ariane Boland está exhibido en algún lugar, quién está a cargo de ese avión, si se puede ver o está en manos de privados. Eso también te lo contesta Gustavo, porque ustedes lo tienen. Lo tenemos nosotros, qué suerte. Bueno, ¿qué ocurre con todos los aviones? La respuesta, en primer lugar, ese avión en particular... se accidentó no. acá en Chile. No sí, existe, ya no existe, no quedan registros. Hay Codrón G3 expuestos al menos en 3 museos del mundo. ¿Qué ocurre con estos aviones? En realidad con todos los de aquella época. Son aviones que hoy ya tendrían 100 años. De verdad eran endebles. De verdad eran endebles, porque tenían que ser extremadamente livianos, por tanto se hacían con las maderas más livianas posibles, y las maderas al cabo de 100 años se degradan, sobre todo esas maderas, no eran maderas duras, tampoco era madera balsa, pero quiero decir, eran maderas de pino, de pino spruce, muy limadas, y en la aviación que creció tan rápido, por allí, para los curadores de los museos en los años 50, 60 y 70, era bastante desprestigioso tener trapo y palo al lado de un avión metálico que era más bonito. Entonces, estas aeronaves viejas fueron en todos los museos del mundo, puestas ahí en los rincones, eran las más importantes, finalmente las más valiosas, pero fueron puestas en los rincones y se perdieron y se deterioraron. Y finalmente terminaron todas quemadas. Hicieron grandes piras y las quemaron. Sí. Años después, en un revisionismo histórico, los principales museos del mundo, y cito aquí al Museo Nacional Aeronáutico de Chile, construyeron réplicas de aquellos aviones fundadores. No particularmente en este caso un Codrón G3, pero sí de Blériot 11, sí del Voisin. De Voisin, aviones que eran icónicos de aquel tiempo. Claro, yo no recuerdo los 3 museos en los que se encuentran los 3 Codrón preservados, pero es lo que se pudo recuperar de un avión del cual se construyeron cientos de ejemplares. Yo creo que el Museo de Morón es el que tiene más aviones antiguos, entre comillas, de esta parte de América. Nosotros tenemos aviones que datan de la década del 40. Todo lo demás es reproducción. Es reproducción fiel, pero es reproducción. Ustedes tienen aviones en el fondo que producto de los accidentes, pero en el fondo yo creo que ese es el valor que tiene el Museo de Morón, que realmente preserva y ha logrado guardar eso a través del tiempo. Ahora, este avión que transcurrido el vuelo, Adrián Boland lo vendió y, como te digo, después de poco tiempo tuvo un accidente y simplemente se perdió y se destruyó. No había el concepto tampoco de guardar este tipo de cosas. Otro detalle, en 1900, producto de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, sucedía entre el año 14 y el año 18, los aviones que estaban en nuestras aviaciones se fueron destrozando y destruyendo y no teníamos proveedores, porque Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que eran los principales proveedores de estos países de América, en el fondo ellos estaban en guerra y todo el material lo dedicaban a eso. Entonces, países como España nos vendieron algún material, entre ellos hubo en el año 19 una compra de un SPAT francés y de un Codrón. Este Codrón, cuando llegó a Chile, fue considerado como palos y tela,
y no fue adquirido en el fondo por la aviación militar y fue donado a la Escuela de Artes y Oficios para que los jóvenes mecánicos pudieran ensayar algo y conocer algo de la aviación. Mira que poquitos años después una mujer iba a cruzar la cordillera de los Andes por su parte más alta, entre los cerros, en este mismo avión que había sido desechado por la aviación militar. Increíble. Acá hay Sí. más preguntas para ambos. Si era tan peligroso, preguntan, el vuelo, ¿cómo es que las autoridades aeronáuticas lo autorizaron? Esa es otra pregunta excelente. La autoridad aeronáutica, las autoridades aeronáuticas crecieron a la par en que lo iba haciendo la aviación. No había una autoridad regulatoria ni de control de tránsito aéreo en 1921. En Argentina, la autoridad aeronáutica era el Servicio Aeronáutico del Ejército. El propio ejército se había encargado de promover la aviación, también con un criterio militar, en el sentido de orden, de inventario, de patrocinio a las organizaciones. Y de recuerdo de fronteras también. Claro, es de resguardo de fronteras también, porque se consideraba que el avión era algo estratégico. Recordemos que se venía de la visión de la Primera Guerra Mundial, en la que el sobrevuelo de un avión sobre posiciones enemigas desbarataba cualquier plan de movimiento de tropas. Y entonces estaba toda esa fantasía que encima se retroalimentaba con planes de guerra y cosas raras que finalmente nunca llegaron a la realidad ni podían llegar tampoco, porque eran juegos de guerra. Lo concreto es que la autoridad aeronáutica tenía la función de el registro de licencias, la habilitación de aeródromos y la matriculación de las aeronaves, pero poquito más que eso, era un control de inventario, más que nada. Sí. Por otra parte, la aeronáutica argentina, también la chilena, estaba ávida de novedades, porque ninguno de los dos países tenía una industria aeronáutica en ese momento, eran muy pocos los constructores particulares que hacían algo. Entonces, lo que llegaba de Europa era mejor verlo volar, era mejor dejar a ver qué hacían. Y había un fin implícito en el vuelo en el vuelo de estas pioneras o de este tipo de precursores, que era exhibir el material para después venderlo. Codrón no la mandó, la fábrica Codrón no la mandó a ella para hacer beneficencia, la mandó para hacer plata, para mostrar que un avión podía ser volado en este tipo de hazaña, era la mejor publicidad del mundo para que pudiera ser vendido. Le fue bastante mal en Argentina porque no vendió ninguno, pues la Argentina ya había comprado un montonazo, el servicio de aviación de ejército había comprado muchos Codrón 3 que había distribuido entre aeroclubes. Hemos visto la imagen de una pareja allí en Tucumán casándose a bordo de uno de ellos. Eran aviones inaccesibles por su precio. ¿Qué significó con esto? Que la autoridad aeronáutica era virtualmente inexistente en el concepto moderno de la palabra, y a todos los que venían a volar y un poco los dejaban. Dale, a ver, lo que puede llegar a pasar es que te mates, y eso a mí como autoridad aeronáutica no me compromete. Espero haber podido responder la pregunta. Hay otro detalle que me gustaría agregar, Gustavo, de los aviones que ella trajo, con el que cruzó la cordillera, efectivamente, se quedó acá en Chile y después se destruyó, pero ella continuó viaje al Brasil y ahí también vendió otro Codrón, donde también se generó un nuevo brevet de una brasilera. Así que el nombre fue Bandeirante, si es que mal no recuerdo. Sí, es correcto, pero también le fue mal. Bueno, esto sí, sigue la historia de Adrienne Bolán. Ella no terminó su biografía ni su vida, ni remotamente con lo que hizo llegando a Santiago de Chile. Como bien dice Norberto, continúa la gira para colocar estos aviones en Brasil. Comienza a volar. Ella quería hacer un raid de Río de Janeiro a Buenos Aires, batiendo una plusmarca que no se había logrado hasta ese momento.
estaba en la tapa de un montonazo de revistas, ¿no? que la destacaban y la incitaban a este tipo de actividades. ¿Y qué ocurrió? Allí en Brasil le colocó pontones, es decir, flotadores, a su Codrón G3, y en uno de aquellos intentos, el avión se le rompió la hélice y estuvo 18 días varada sola con el mecánico en una isla desierta. O sea, el sueño dorado del mecánico, ¿no? Y quizá el sueño dorado también de ella, estar en una isla desierta, pero ¿qué pasó? Que estaba llena e infectada de mosquitos. Entonces, cuando al cabo de 18 días la encuentran, está en un estado calamitoso la muchacha, porque estaba, no solo por la succión de la sangre y las ronchas y demás, sino porque estaba deshidratada. Estuvo en recuperación como 3 meses en Río de Janeiro, casi le amputan una pierna para que ustedes vean las hematomas y las consecuencias de las picaduras El daño recibido, sí. Claro, Horroroso. entonces de allí, en ese estado calamitoso, sin avión y sin plata, como puede, vuelve en vapor a Francia. A Europa, sí. A Europa. Y en Francia ya no tiene más lugar en la fábrica Codrón, porque acá hay otra cosa que hay que contar que no forma parte de la historia linda. ¿Y cuál es? Todo la cobertura mediática, todo el prestigio, todo el aplauso y la celebración que recibió en Argentina, Chile y Brasil, pasaron totalmente desapercibidos en Europa. No, Adrián Bolán no tuvo ninguna cobertura de prensa en Europa por la hazaña que había hecho, ni en Francia ni en ningún lado. Su figura recién viene a ser reivindicada después de la Segunda Guerra Mundial. Y quizá no por los vuelos que hizo en Argentina y en Chile, sino por el hecho de que integró la resistencia, la rama femenina de la resistencia junto con su esposo. Hubo participación en España también, claro, años previos a... ¿Qué significó con esto? Que lo dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Recién después de muchos años, Francia se da cuenta de la trascendencia del personaje y la reivindica a punto tal que para 1961, en el 40 aniversario del cruce, vienen y oficialmente con el gobierno de Francia patrocinando y en un vuelo especial de Air France, vuelve aquí a la Argentina y cruza a Chile simbólicamente y recibe todos los honores. Lo mismo va a ocurrir en 1971. 40 años después. Algo parecido pasó con nuestros héroes de la independencia. San Martín no fue reconocido como el gran padre de la patria inmediatamente después de Guayaquil. Me refiero de su renunciamiento. Debió venir muchísimos años después la pluma de un literato, de un investigador, que era Bartolomé Mitre, para ponerlo en su lugar. Hasta ese momento era un personaje más del panteón de los fundadores del país, pero un poquito más, no mucho más que eso. No, es decir, que este no es un pecadillo nada más de franceses o de la historia oficial francesa. Este es un pecadillo también de la Argentina. En definitiva, en el momento es muy difícil comprender la trascendencia del contemporáneo. Muy difícil. Solamente a la distancia lo empezás a medir conforme a su estatura, y decís, epa, y luego vienen los actos, los fastos póstumos, los recuerdos, que es un poco lo que se está dando hoy, y lo digo con mucho respeto, el revival de la figura de Adrián Bolán a 100 años de su muerte, de su hazaña, es un contraste muy marcado con la nula referencia absoluta que tuvo en su tiempo en Europa, en Francia misma. Recién empieza a aparecer su figura en la década de 1950, insisto, después de la Segunda Guerra Mundial, y no por la hazaña del cruce de los Andes, sino por su trabajo valeroso en la resistencia francesa. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. María Concepción. Fíjate que hay una última pregunta, María Concepción. A ver. En el chat. Bueno, gracias por la riqueza de las exposiciones de ambos. La verdad que nos parecía, importante poder tenerlos esta noche. La idea de este ciclo es dar como un panorama general
de los distintos aspectos que significó Adrián Bolán, tanto en el contexto de los dos países que une a través de este cruce desde Mendoza, tanto desde la posición de las mujeres en la aviación hoy en día, las mujeres que ocupan mandos, como fue nuestro segundo encuentro, el primero que tuvimos a las representantes de las distintas asociaciones de mujeres pilotos hoy en día en la actualidad, y cuáles son, digamos, las apuestas a futuro, cuál es lo logrado, digamos, el camino que queda por recorrer. Y bueno, los vamos a invitar a una última charla en septiembre, donde vamos a ver mujeres reales, jóvenes, en las distintas profesiones de la aviación, que ocupan distintos puestos como pilotas. Y bueno, creo que hay una última pregunta acá en el chat como para ir cerrando. A ver. Hay alguien que dice, alguien de la alianza, de nuestra alianza de Pilar, ¿qué libro o página web recomiendan para aprender más sobre su historia? Bueno, creo que hay mucho con esto, hoy en día, con esto del centenario. En tal caso, lo pueden enviar, me lo En pueden, abril me lo les pueden puedes hacer dar llegar el a link mí. del libro de Adrián Bolán, que se produjo entre un autor chileno y un autor argentino, que fue lanzado el 1 de abril. Tú lo tienes, María Concepción, para que se los entregue y puedan descargarlo. Y hay una publicación también que podría pasarles, Norberto, que has realizado junto con la Embajada de Francia en Chile, que bueno, es un muy lindo homenaje, está muy completo, así que lo vamos a hacer visible. Y hay otra pregunta que, María José, que no visualizo, ¿cuál sería? Pregunta era esa que hiciste, ¿qué libro o qué Bueno, página web? perfecto. Después todo lo demás son felicitaciones y agradecimientos. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos cerrando la velada. Agradecemos a todos la presencia, a los especialistas, bueno, el tomarse el trabajo y la molestia de indagar y de preparar especialmente para esta velada, así que bueno, muy honrados. Y bueno, y a todos ustedes agradecerles la presencia y esperarlos el próximo mes en el último encuentro de este cierre homenaje ciclo Adrián Bolán. Buenas noches a todos. Me gustaría igual despedir y agradecer a Celine Justi y a ti, a María José y todos los que, la embajada, sobre todo la Alianza Francesa, que han estado imbuidos en este espíritu de reconocer estas primeras pioneras, estas pioneras que abrieron la puerta a tantas otras mujeres que hoy son necesarias en nuestro mundo, y se les reconoce con todas sus habilidades y con toda su gracia. Así es que muchas gracias a ti, como te dije, por haber estado involucrándonos en esto. Es un trabajo que al menos en el Instituto de Investigación Histórico Aeronáutico hemos desarrollado hace tiempo. Como te dije, luchamos porque oficializar esa fecha del Día de la Mujer Piloto. Lo hicimos con la ayuda de la agrupación de pilotos mujeres y logramos en el fondo ese marquito que las distingue. Y eso es nada más que el aprecio por cada una de ustedes que nos hace la vida más feliz, como digo yo. Así gracias, que muchas Norberto. gracias. No, gracias a vos. Para nosotros es un compromiso y como decía la primer consejera Celine Justi, bueno, el visualizar a Adrián Bolán es visualizar a todas las mujeres, ¿no es cierto? A las mujeres en general, no solamente a las mujeres que se dedican a la aviación, sino bueno, a todas las que estamos presentes en esta sociedad y que realmente merecemos ocupar, y bueno, así lo será de ahora en más, un lugar, digamos, cada vez más notorio. Así que bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Norberto, María José, gracias por la coordinación, y bueno, los esperamos al próximo encuentro en el mes de septiembre. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes, buenas noches.